Buenas tardes a todos. El Comité de Arte y Cultura de la Comunidad Monte Sinaí, así como a nombre de nuestras presidentas Vicky Michan y Dina Saga, les damos las gracias por acompañarnos en este foro esta tarde. Tengo el honor de presentar y agradecer al maestro Rubén Zaghi su colaboración con nosotros para compartir sus conocimientos sobre un tema de actualidad mundial: el mundo desde el punto de vista de China. El profesor Rubén Zaghi tiene una trayectoria admirable. Su expertise en muchos temas llega a la excelencia. Lo comprobamos el lunes pasado en la primera parte de este tema. A Rubén le gusta la interacción, por lo tanto, les pide que de repente les hará preguntas que quisieran contestar y viceversa, que ustedes pregunten a su vez. Pondremos los micrófonos en mute y si desean activarlos para preguntar, háganlo. Solo no se olviden de desactivarlos para gozar de la riquísima información que recibiremos de él. Rubén empezará con un corto resumen de la semana pasada para los que no estuvieron presentes sepan un poquito de lo que él habló. Rubén, es un lujo y un gran honor tenerte con nosotras. El micrófono es tuyo. Adelante. Pues muchísimas gracias a la comunidad Monte Sinaí y a todos los participantes que están acá con nosotros. Pues vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que hablamos la vez pasada para entrar en el capítulo de hoy. La vez pasada hablamos que las dos guerras de opio que fueron peleadas contra chinos y obligaron a la China a abrirse al comercio mundial. China estaba aislada, cerrada, no tenía ningún interés en relaciones con el mundo occidental, pero les obligaron a hacerlo. Vimos que después de la terminación de las guerras, había 100 años de humillación donde los colonialistas o los poderes que ganaron esta guerra le quitaron extensiones tremendas de tierra a China y le dejaron prácticamente casi la mitad de lo que era antes de la guerra. También la economía de China, que era la número 1 del mundo, al terminar estas dos guerras, acabó de ser la mitad de antes. En otras palabras, los chinos tienen muchos rencores y sentimientos, y la conclusión que sacaron es si cuando China esté débil, los otros países, las otras potencias se van a aprovecharse de ella. También vimos que China es una potencia naval, pero sus vías de acceso marítimas están controladas por Estados Unidos y sus aliados. Hemos visto que el estrecho famoso de Malaca puede estar cerrado por Estados Unidos inmediatamente, muy fácil. Y también hemos visto que 90% del comercio exterior de China pasa por este mismo estrecho. Entonces, China se siente asfixiada, se siente bloqueada. Y la verdad que en un caso de un conflicto, podría tener consecuencias muy negativas. Entonces, ¿podrían, por favor, poner en silencio sus audífonos, sus micrófonos? Estamos teniendo una intervención de un micrófono. Sí. Bueno, entonces podemos empezar con el capítulo de hoy. Y me imagino que ustedes se imaginan que China no está sentada esperando milagros, ¿no? Primero porque no son religiosos, no creen en Dios. Entonces, China está tomando cartas en el asunto y ya están haciendo mucho para contradecir esta situación. Voy a compartir la pantalla con ustedes ahora para que vean un poco mejor lo que estamos hablando. Bien, hay un plan de un almirante que se llama Lin Joaquín, que aquí lo vemos, le voy a hacer un poco más grande,
que tiene 3 etapas y con el objetivo de sacar a los Estados Unidos y sus aliados del bloqueo que tiene China en el mar de China. Recuerdan que hablamos que hay 2 cadenas de islas que están bloqueando a China. Entonces, en la primera etapa, quieren alojar a los Estados Unidos y sus aliados de todo el mar de China que está dentro de la primera cadena de islas, como hemos visto. En la segunda etapa, quieren hacer lo mismo, pero ya hasta la segunda cadena de islas que está bloqueando a China, que está a unos 1,800 millas náuticos desde el país. Y en la tercera etapa, ya van a sacar a los Estados Unidos y sus aliados de este mar de China y van a tener el acceso libre al Océano Pacífico y al Océano Índico. Y ese es el plan de este general, esa es la estrategia pronunciada por China, no es un secreto, y eso es lo que están haciendo. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo lo van a conseguir? Los chinos desarrollaron una estrategia que se llama guerra asimétrica. Y para eso desarrollaron armamentos asimétricos. Y vamos a estudiar un poco el concepto de una guerra asimétrica. Una pequeña observación que esta idea de una guerra asimétrica, ya un general que se llamaba Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, lo escribió en un libro. Imagínate que estamos hablando de hace 2000 años. El punto de esto estoy mencionando nada más para que vean que China no es un país nuevo. Es un imperio antiguo con tradición y todo. Y muchas cosas que están haciendo hoy no están inventadas hoy en día, sino hace muchísimos años. Entonces, en esta estrategia es la siguiente. Y vamos a hablar de eso. Mira, China sabe que no puede enfrentar a Estados Unidos en una guerra directa y ganarla. Porque definitivamente hoy en día Estados Unidos todavía es el poderío más fuerte en el mundo. Pero sí China podría desarrollar armamento barato en donde pueda hacer muchísimo daño a Estados Unidos y no ganarle una guerra frente a frente, sino hacerle pensar 2 veces antes de meterse con China. Y les voy a nombrar algunas cosas que están haciendo. Están desarrollando, por ejemplo, misiles balísticos hipersónicos que salen de la atmósfera y llegan a una velocidad de 10 veces la velocidad del sonido, muy difícil de detectar y de combatir. Están desarrollando minas marítimas, pero sofisticadas. Por ejemplo, la mina marítima tradicional era una mina cuando pasaba un barco encima, explotaba. Hoy en día, las minas marítimas que desarrollan China, que son baratas, tienen una memoria de los sonidos de todos los barcos del mundo. Quiere decir, cuando pasa un portaaviones de Estados Unidos encima de esta mina, ellos tienen grabados los sonidos, el eco de esta nave. Porque saben ustedes que cada navío tiene su huella de sonido diferente. Entonces, esta mina puede explotar según lo que quieren hacer. Cuando pasa un navío americano lo pueden hacer explotar y cuando pasa un navío mercantil no pasa nada. Por ejemplo, otra cosa que hacen, desarrollaron submarinos atómicos.
Estos submarinos son pequeños, no muy caros, y con motores diésel, pero pueden cargar bombas atómicas, armas nucleares. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es la siguiente. Ustedes saben, y les voy a dar un ejemplo para eso. Un portaaviones cuesta billones de dólares, miles de millones de dólares. Este portaaviones nunca navega solo, siempre tiene una flota alrededor para poder protegerle, ¿ok? Ahora, un misil, cualquier misil que sea, es algo muy barato. Vale 1 millón o 2 millones de dólares. Entonces, los chinos, al desarrollar un sistema muy avanzado de misiles, pueden hacer mucho daño a un portaaviones y todos los navíos que están acompañándolo. Entonces, lanzando un misil de 1 millón de dólares, pueden hundir un barco que cuesta 1.000 millones de dólares. Quiere decir, ese es el concepto de la guerra asimétrica. Ellos no quieren ir frente a frente con Estados Unidos, pero sí desarrollar armamento barato que pueda hacer mucho daño. Y si con un misil la probabilidad de hundir un portaaviones es pequeña, ellos pueden con un lujo de lanzar 10 o 20 o 15 misiles, porque todavía es muy barato, y con eso aumentar el chance de hundir o hacer daño a un barco de los más sofisticados del mundo. Y para eso vemos acá en el mapa que están desarrollando un sistema de misiles, uno de corto alcance, que está, aquí ven la línea roja en el mar de China, que sobrepasa Taiwán, etc. Tienen misiles a corto, digamos a mediano alcance, las líneas azules y amarillas y verdes. Y también desarrollaron misiles de largo alcance, misiles balísticos que pueden llegar, como vemos a la izquierda, a América Latina y a Estados Unidos y Canadá. Y en esto están bastante desarrollados. Hay mucho sistema muy sofisticado de misiles. Aquí vemos algunos portamisiles de ellos. Se fijan que son muy portátiles, quiere decir, muy difíciles de detectar, porque pueden cambiar de ubicación en minutos y lanzar el misil de otro lado, porque están montados en unas plataformas móviles. Aquí vemos otra foto de otro tipo de misiles. En fin, todo este tema de misiles está bastante desarrollado en China. Ahora, aquí vemos unos submarinos. Submarinos dicen normales, no muy caros, pero que tienen la posibilidad de cargar armamento nuclear. Ellos desarrollaron una capacidad cibernética realmente impresionante. Y no solamente que está muy de alta sofisticación y de alto nivel, sino está muy activa. Tienen miles y miles de ingenieros que están tratando de descifrar y hackear sistemas en todo el mundo, desde Estados Unidos, el Pentágono, sistemas de abastecimiento de agua, de luz eléctrica, en fin, muy, muy activos, uno de los más activos del mundo. Y con eso, ellos podrían hacer mucho daño en una guerra sin lanzar un solo misil. Solamente hacer daño a sistemas logísticos de Estados Unidos. Por ejemplo, apagar la luz. Imagínense, Estados Unidos ya pasó una vez un apagón de una semana. Se paraliza todo el país sin lanzar un solo misil. O sin, quiere decir, bueno. Entonces, vemos que están haciendo eso y están muy sofisticados en esta parte. Tienen una capacidad cibernética enorme.
están controlando a través de muchas avanzadas tecnologías todos sus ciudadanos dentro del país y quién sabe tal vez afuera del país también. No vamos a entrar en eso porque es un tema aparte. Por tener una población de 1.000 millones y 400 millones, 1.400 millones de personas, hoy en día tienen el ejército más grande del mundo. Por ejemplo, ellos tienen 2.3 millones de soldados. ¿Alguien tiene idea cuántos soldados tiene Estados Unidos? No apenas, pero tiene 1,5 millones de soldados. Quiere decir, también el número de soldados, ellos están superando a Estados Unidos. Otra cosa importante que están haciendo, y es capítulo aparte, vean en este mapa hay 2 grupos de islas. Uno que está en el centro de la pantalla, yo no puedo usar mi mouse, que se llama Paracel Islands. Se pueden ver estos islands. Y a mano derecha, abajo un poco, hay otro grupo que se llama Spratly Islands. Les cuento que Paracel Islands son parte de Vietnam y son una soberanía del país que se llama Vietnam. Son islas de Vietnam. Y los Spratly Islands son islas que son bajo la soberanía soberana de Filipinas. ¿Ok? Aquí podemos verlos tal vez más claro. Los Paracel, que son más al norte, y los Spratly, que están más al sur. Bueno, les voy a mostrar, y le quiero decir que muchas de esas islas son islas que no son habitadas, son islas que no tienen aparentemente ningún valor para esto Vietnam, y por eso están abandonados. Es un pequeño arrecife con un poco de arena, y nada más, tal vez una palma crece allá, pero no están habitadas. No tienen agua, no tienen nada. Aquí vemos un ejemplo de una de estas islas. Entonces vemos una pequeña franja de arena y eso es todo. No tiene nada. Les voy a mostrar la próxima diapositiva y se van a asombrar lo que hicieron los chinos con estas islas. Fíjate, una de estas islas. Era una isla que tenía apenas una pequeña playa de arena. Rellenaron toda esta isla con arena y construyeron una base militar con una pista de aterrizaje de 1,5 kilómetros, donde puede aterrizar cualquier avión comercial o de la Armada. Construyeron 3 puertos, no uno. Ven, en la parte de abajo de la foto hay 3 puertos. Entonces, esta isla, bueno, les voy a mostrar algo más. Aquí vemos una foto de satélite de la misma isla. ¿Qué vemos? Una base militar sofisticada con bases de misiles, con búnkeres de misiles, con los 3 puertos. Hay un puerto militar y hay un puerto comercial, en fin. Y aquí vemos abajo la pista de aterrizaje. Ahora, los chinos no preguntaron a nadie, invadieron esta isla, que era de Vietnam, y Vietnam yéndose a la ONU y gritando en todo el mundo de la injusticia que era una isla soberana de ellos. Los chinos no prestaron ninguna atención, simplemente entraron, hicieron lo que tenían que hacer y ahora es un hecho. Pero más importante es, Estados Unidos tiene un tratado como en UNTAD con Vietnam, que cuando alguna potencia, algún país ataca a Vietnam, Estados Unidos tiene la obligación de protegerlo. ¿Ok?
¿Qué pasó cuando los chinos entraron y hicieron lo que hicieron en estas islas? Y no es una, son varias. ¿Estados Unidos fue y protegió a Vietnam? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya saben que el precio de proteger sus aliados en Asia Pacífica y en el sureste de Asia, el precio es muy alto, tal vez demasiado alto. Estados Unidos sí podría mandar portaaviones y empezar una guerra con China y la ganaría, porque todavía es un poderío militar mucho más fuerte que los chinos. Pero no es este el asunto. El asunto es que el costo de ganar y proteger, ganar una guerra contra China para proteger sus aliados es demasiado alto. Y por eso, con lo que está haciendo China, el desarrollo de una guerra asimétrica y un armamento asimétrico puede ser, no puede ser, es un hecho que está cambiando la estrategia global de Estados Unidos con sus relaciones con sus aliados en Asia Pacífico, en el sudeste de Asia. Y eso quieren hacer China. Y eso están haciendo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la gran pregunta que todo el mundo se está preguntando es la siguiente. China siempre está anunciando que quiere crecer en forma pacífica, dice Pacific Rise o Peaceful Rise. ¿Y para qué quiere estar tan fuerte? Porque quiere guardar sus rutas marítimas. Acuérdense que sus rutas marítimas pueden estar bloqueadas por Estados Unidos. Boom. 1. 2. Quieren sacar a Estados Unidos fuera de Asia Pacífica. No, perdóname, estoy equivocado. Voy a hacerlo pequeño porque en la pantalla no veo. Bueno, digo, el primer camino es el desarrollo pacífico de su potencial para proteger su país y guardar sus rutas marítimas. Pero muchas otras personas creen que toda esta palabrería de paz y de tranquilidad no es la pura verdad. Que tal vez ellos quieren la hegemonía regional en Asia Pacífica, quieren sacar a Estados Unidos de Asia Pacífica y quieren captar territorios y recursos que ellos creen que son de ellos. Y saben que hay disputas con Japón y con otros países por muchas islas. Les dejo esta pregunta y yo espero que al final de la plática va a estar muy claro lo que China realmente quiere hacer. Bien, tenemos que tocar un punto muy importante, que es un punto, vean esta diapositiva, ¿alguien puede reconocer de qué se trata antes que yo lo diga? Pues yo les digo, es una pintura antigua de la vieja ruta de seda que conectaba a Chang'an, que es Xi'an de hoy de China, con Constantinopla en Europa. Y había caravanas de camellos que andaban 3, 4, 6 meses en el desierto para llevar mercancía de China a Europa y viceversa. Pues China ha inventado el viejo camino de seda que todos conocemos de la historia y hay un nuevo proyecto increíblemente grande que se llama One Belt and One Road. No sé cómo en español les dicen, ahora les digo. Un cinturón y un camino. Sí, exactamente. Ahora, este es un proyecto que el presidente de China
declaró en el año 2016 The Belt and Road Initiative o One Belt, One Road, en el cual dijo lo siguiente. Este proyecto, ahora les voy a narrar un poco de la envergadura del proyecto y se van a asombrar. Este proyecto contempla la conexión de 65 países en el mundo, nada más. Va a abarcar 65% de la población mundial. 60% de la población y 5% de la población mundial va a estar afectada por este proyecto. Estamos hablando de casi 3.5 mil millones de personas. ¿Ok? Este proyecto va a afectar al 40% del Producto Interno Bruto Mundial. En otras palabras, es el proyecto más grande de envergadura de la historia de la humanidad. Nunca jamás antes había un proyecto tan grande. Y les cuento que todos esos países que vemos en azul acá, son países que están ya aceptaban incluirse en este gran proyecto. Y vamos a ver 68 países. Quienes no entraron son Europa Occidental y los países ricos. Los países más pobres sí entraron. Después vamos a hablar por qué. Entonces, este magno proyecto, que no tiene precedentes en el mundo, ya está ejecutándose. Ya existen 1.700 proyectos concretos y ustedes han escuchado en las noticias de muchas cosas que está haciendo China. Por ejemplo, ya invirtieron billones y billones de dólares en Asia, sur de Asia, Asia Pacífica, en Pakistán, en Nepal, en Sri Lanka, en Bangladesh, en Afganistán, etcétera, etcétera. Les voy a dar un solo ejemplo, porque no hay tiempo de entrar en todo. No sé si lo oyeron en las noticias, o tal vez vamos a empezar primero cómo funciona este proyecto. Y aquí tenemos que tocar un punto del financiamiento mundial en el mundo actual. Ustedes saben que hoy en día existen instituciones internacionales que prestan dinero a países, no a compañías ni a individuos, sino a países. ¿Y quiénes son? Son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esas instituciones tienen unas reglas muy estrictas a quién va a prestar el dinero. Uno. Número dos, están controlados por Estados Unidos y sus aliados, porque ellos son los que más financian este Banco Mundial. Entonces, quiero preguntarles una pregunta. ¿A quién prestan los bancos en el occidente el dinero? A gente que ¿Perdón? A los ¿Sí? que pueden pagar, a los que están seguros que les van a pagar, que les van a devolver. Perfectamente. Esta es la respuesta. Ellos prestan dinero a los que no necesitan el dinero. A los que realmente necesitan el dinero y están en una situación precaria económicamente, no les van a prestar. Igual pasa a nivel internacional. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional estudian el país y dicen, mira, este país tiene una deuda interna demasiado alta. Y ahora sí vuelvo al ejemplo de Sri Lanka. Sri Lanka tiene una deuda externa de 170% del Producto Interno Bruto.
En otras palabras, todo lo que fabrica este país y produce este país durante un año o casi 2 años, no va a ser suficiente ni para cubrir su deuda. Tan grande es. Bueno, entonces, a este país, según los criterios del Banco Mundial actualmente, definitivamente no va a tener el préstamo. Y si Sri Lanka quiere invertir en un nuevo puerto para fomentar su economía, para poder exportar, para poder importar, para poder dar trabajo a su gente, todo lo demás, está bloqueada la línea de crédito para este país. Porque ninguna institución occidental le va a prestar. Espero que esté claro eso. Ahora, en cambio, ¿cómo funciona? ¿Por qué funciona el proyecto de China? El One Belt, One Road. Por lo siguiente, China prestó a Sri Lanka, y voy a empezar con el ejemplo que es más fácil de explicar. China vino a Sri Lanka y le dijo, mira señores, yo voy a construir un puerto en Sri Lanka, de los más modernos y más grandes del mundo. No les va a costar un solo centavo. Yo no les pregunto cuánto deudan, cuánto es tu Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo invierto en tu país. ¿Ok? La única condición, y no me pagas un solo centavo. Pero vamos a hacer un contrato en el cual dice, si ustedes no me devuelven el dinero de la inversión de este puerto, no pasa nada, pero yo tengo este puerto rentado para 99 años. Y con eso se acabó, no tienen que pagar nada. Ustedes tienen un puerto, yo tengo también el derecho en este puerto durante 99 años y ahí está el puerto. Entonces parece muy, muy atractivo. Y así entraron muchísimos países. Ya vimos, 68 países del mundo en este proyecto con estas condiciones tan atractivas. Pero no creen que los chinos son tan inocentes, tampoco. Y les voy a mostrar la otra cara de la moneda. Cuando construyeron este puerto en Sri Lanka, los que lo construyeron eran obreros chinos, ingenieros chinos, el hierro y todos los materiales de construcción llegaron de China. En otras palabras, Sri Lanka no se aprovechó muchísimo de esta gran obra. Eso es uno. Y segundo, hemos visto que en el estrecho de Malaca, en la plática anterior, podría estar bloqueado por Estados Unidos y que es casi la única manera o la única ruta marítima que China tiene abierta. ¿Ok? Ahora vamos a entender en un momento más por qué este puerto de Sri Lanka es tan importante para China y por qué China está dispuesta a invertir millones y millones de dólares o billones en tener este puerto para 99 años. Porque sabe que Sri Lanka nunca le va a pagar. Ya lo saben. Entonces, ellos construyeron un puerto y no es uno. Se llama ahora vamos a ver, son 8 o 12 puertos en toda parte, porque eso es la alternativa del estrecho de Malaca. A través de estos puertos no van a depender más de esta ruta marítima controlada por Estados Unidos y también van a tener una base militar de donde pueden atacar a cualquier enemigo en caso necesario. Yo creo que está claro este punto. Aquí podemos ver, vamos a hablar 2 palabras más de qué comprende este magno proyecto. Primero, los objetivos. Tiene 4 objetivos. Primero,
evitar un posible bloqueo marítimo, que ya hablamos de eso mucho en la práctica anterior. Acceso a recursos naturales, de minerales y energéticos en Asia, África y en Medio Oriente, lo que tanto necesita China para su desarrollo y que no lo tiene. Minerales y energía. Número 3, acceso a unas rutas para sacar su inmensa producción, que hemos visto que China produce todo para todo el mundo y importa mucho de todo el mundo lo que es energía y minerales. Entonces, tener acceso a sus mercados y poder exportar toda esta enorme producción, el aparato de producción china, el más grande del mundo. Y número 4, es un punto muy importante. Ustedes saben que desde 2008 hubo una recesión muy grande en el mundo occidental. Empezó con el problema de inmobiliaria en Estados Unidos y se fue a Europa, etc. Entonces, el ritmo de crecimiento de China, que dependía de Estados Unidos y Europa y los mercados que les compraban todo lo que producían, había una recesión muy grande. Y por eso se influyó y China dejó de crecer en 2 cifras decimales al año. Hoy día está creciendo 6-7% apenas. Es mucho, pero es mucho menos de los 12% que era antes. Entonces, al inventar un magno proyecto tan grande, pueden seguir activar su economía en una forma increíble para que no haya recesión en China también. Porque todos esos proyectos, todas estas inversiones están activando la economía y la mano de obra de China. Porque ya hemos visto que muchos ingenieros y obreros chinos trabajan en estos proyectos. Ahora, esos son los objetivos. Para eso desarrollaron 6 rutas terrestres. Voy a salir para que pueda usar el mouse. Mira, hay 6 rutas terrestres. Es 1, 2 que llega hasta Europa, ¿verdad? Otra más al sur que llega a Europa también. Una al sur que llega a la India, Pakistán y todo eso. Y una que llega al sur a Vietnam, Camboya y todo lo demás. Y esos son rutas marítimas. Rutas terrestres. 6 rutas terrestres. Aquí hay una ruta marítima, lo que vemos en azul. Acuérdense bien de esta ruta. Entrando al Golfo Pérsico, llega hasta Europa también a través del mar Mediterráneo. Entonces, esto en grandes palabras es lo que hacen los chinos. Aquí vemos otra diapositiva. Parte de esta ruta son trenes. Ellos desarrollaron un sistema de tren el más avanzado del mundo. Trenes que hoy día llegan a Alemania, llegan a Hamburgo. Y ya hay mercancías que llegan de China a Hamburgo y viceversa. Y claro, pasan por Mongolia, por Europa y todo lo demás. Pero hay todo un sistema de trenes al sur. Es parte de los corredores terrestres. Son carreteras y son trenes. Los marítimos ya vamos a hablar. Entonces, el proyecto incluye construcción de carreteras, ferrocarriles, desarrollo de campos de gas y de minas en Medio Oriente, Asia, África, zonas de libre comercio. Déjenme ver, por favor, para no saltar nada. Desarrollo de rutas marítimas, que ya vamos a hablar, muy importante, y ferrocarriles. Empezamos tal vez con los ferrocarriles, o aquí las rutas marítimas, que es importante. Mira, ellos desarrollan puertos en Camboya,
en Myanmar, en Bangladesh, ese es el puerto de Sri Lanka que acabamos de hablar, en Maldivas, en Pakistán, en Djibouti, en África, y en Sudán, en África. Le llaman la cadena de perlas, the string of perlas. Mira cuántos puertos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, y otra vez, para entender bien, ¿por qué invierten tantos billones de dólares en una cadena de puertos? Les dije en general, pero quiero mostrarles un video que va a resumir en pocas palabras lo que realmente están haciendo. Y les anticipo que quieren evitar usar el estrecho de Malaca. Mira, primero, eso es Myanmar. Construyeron una super carretera desde el puerto que vimos ahora una super carretera que suba dentro de Myanmar y llega a la provincia de Yunnan en China. ¿Ok? Esa es la super carretera, ya está hecha. Ahora están construyendo un puerto, una inversión de mucho dinero. Y vamos a ver por qué lo es. Fíjense, hoy en día, estas son las rutas marítimas que China usa, que no tiene otra, a través del estrecho de Malaca y sube a los puertos de China. Una vez que este puerto esté listo, mira qué pasa. Bueno, se dieron cuenta que China ya no necesita el estrecho de Malaca, sino a través del puerto de Myanmar, que es un país pobre, no tiene nada. Y uno se pregunta por qué está un puerto allá. Ya vimos que pueden evitar, en vez de bajar al sur por el estrecho de Malaca, van a entrar directamente a China. Bien. Hablando de ferrocarriles, tenemos poco tiempo, entonces voy a correr un poco. China desarrolló últimamente un sistema increíble de ferrocarriles interno. Y quiero contarles una anécdota. Yo tengo un amigo que vive en Shenzhen, que es una ciudad que está cerca de Hong Kong, y una vez fui a visitarlo. Entonces, llegué a Guangzhou, que son 200 kilómetros al norte de Shenzhen, y quería tomar el tren para no tomar otro avión para visitar a mi amigo. Entonces fui al aeropuerto, cogí el itinerario del tren y me fijo en el itinerario y digo, aquí hay un error. La distancia entre Guangzhou, donde estuve yo, en el aeropuerto, y la terminal de Shenzhen eran 200 kilómetros. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que hizo el tren para llegar a Shenzhen, a los 200 kilómetros? Adivina. Quiero una respuesta. Pues 60 minutos. 200 kilómetros. 60 minutos. ¿Cuánto? no, depende qué tren. 4 horas. No, 60 minutos. No estoy Belén. 1 hora máximo. Bueno, 60 sí. minutos. 20 minutos. gracias. Gracias. Perfecto. Depende del tren. Si es Exacto. el tren bala, pues en minutos. Ok, déjame En continuar. cuestión. Entonces, es la verdad. Pero en nuestros términos, 200 kilómetros, estamos pensando en 4 horas, 3 horas, 4 horas. Bueno, pero si pensamos en un tren bala, lo que mencionaron aquí, realmente era, creo que 18, 19 minutos. Entonces yo pensé que fue un error. Entonces le llamo a mi amigo, sigo la anécdota, llamo a mi amigo y dice, hombre, yo creo que aquí hay un error en el itinerario, pero te digo que voy a salir
de Guangzhou en la hora tal con tren número tal. Y espérame, por favor, en la estación de tren y me llevas a la casa. Entonces, ¿sabes qué me dijo el amigo? Me dice, Rubén, tú vas a llegar a la estación en Shenzhen antes que yo voy a llegar, porque hay mucho tráfico ahora en Shenzhen. Imagínense 200 kilómetros en menos de 20 minutos. Entonces, eso nada más quiero decirles lo que están haciendo los chinos en su país. El país está encogiéndose. Es muy fácil de llegar a cualquier parte con unas velocidades increíbles. Quiero mostrarles una diapositiva que siéntanse bien para no caer, por favor. Miren cuántos kilómetros de trenes tiene China. 27,000 kilómetros. Una gran parte son de bala, pero no todos. Vamos a ver a Europa o Japón. Japón es un país de muy avanzada tecnología de trenes. ¿Cuántos kilómetros de tren tiene? El 10%, 27,000 y pico. Vamos a ver Europa, tan avanzada, apenas 3,200 kilómetros. Vamos a ver a Inglaterra, apenas 1,300 kilómetros. Y como sorpresa, la gran Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, ¿qué cantidad de trenes modernos tiene? 54 kilómetros. En otras palabras, China tiene cantidad por kilómetros de trenes que es más que todos los países combinados. Quiere decir, es un avance increíble. Entonces, solamente para darles una idea de lo que sea. Bueno, y fíjense que el tren que está por Mongolia y todo ya está llegando a Europa, lo que dijimos anteriormente. Bien. Yo creo que con esto llegamos al resumen y le voy a pasar rapidísimo. China empezó a abrirse al occidente en 1978, en la época de Deng Xiaoping, era el presidente. Quiere decir, a los 40 años más o menos, 80, sí, más o menos 40 años. Nada más entre paréntesis les cuento, no paréntesis, 90% de la población en China vivía bajo la línea de extrema pobreza. Quiere decir, $1 por día. 90% eran pobres que ganaban menos de $1 por día. Después, en 2014, 99% de la población vivía encima de la línea de pobreza de $1 por día. Nada más una reflexión, que en 1970, hace 40 años, el Producto Interno Bruto mexicano y la economía mexicana era mucho más alta y grande y desarrollada que China. ¿Qué pasa 40 años después? ¿Dónde andamos nosotros y dónde está China? Nada más que una reflexión para que piensen. En 2004, la economía de Estados Unidos era mucho mayor que China. En 2014 casi igual y hoy en día les digo que ya está más grande. Es decir, un desarrollo increíble. Para mostrarle alguna proyección para el año 2030, China va a tener una economía del 34% de la economía mundial. Estados Unidos, el 15%. Quiere decir la mitad. India, que es también un gigante, también mucho menos, 19%. Europa, estamos hablando de nada, de 13%. En fin, esas son las proyecciones y a eso está caminando China. Un ejemplo nada más. Hoy en día, China produce 27.8 millones de vehículos al año. Estados Unidos, 11.3. Ni hablar de Japón y la India. En fin, en todos parámetros,
estamos viendo que China realmente es un gigante económico y también quiere ser un gigante político. El último punto, tal vez, hay un estudio muy, muy interesante de la historia humana. Este estudio estudió situaciones en el mundo cuando había una potencia existente como Grecia, Roma, etc., desde Grecia. Y cuando había otra fuerza que desafiaba esta potencia existente. Para no entrar mucho y no hacer la historia larga, les cuento que los 16 conflictos estudiados en el mundo desde la época de Grecia, solamente 4 terminaron en un tratado de paz. Y 12, lamentablemente, terminaron en un conflicto bélico. Les dejo eso también como reflexión. No vamos a hablar nada más de eso, pero China está desafiando a Estados Unidos como la primera potencia mundial, como hicieron muchos de este estudio. Bueno, hasta aquí nada más. Les cuento que China está comprando compañías y tal vez el último punto, creo que es importante contarles. China está comprando últimamente compañías de alta tecnología en Estados Unidos y en Europa. Porque el presidente de China declaró que un programa nuevo que se llama Made in China 2035. Y ellos quieren llegar que en 2035 China ya no importa ninguna tecnología avanzada de ninguna parte del mundo. Van a tener todo ellos. Y ellos le llaman... Si la compran, son dueños. ¿Cómo? Si compran las compañías, se vuelven dueños. Exactamente. Pues por eso es chino. Exactamente. Ahora les explico. Ellos le llaman la 4ª revolución industrial. Ya pasamos la 3ª, ahora es la 4ª, para ellos. Y lo van a lograr. Ellos le llaman la ingeniería inversa. ¿Saben lo que es la ingeniería inversa? Les voy a explicar. La ingeniería normal, tenemos un coche que queremos construir. La ingeniería normal empieza desde abajo. Estamos empezando a desarrollar y planear componentes de este coche. Empezamos por las ruedas, sistemas de frenos, sistema eléctrico, y llegamos al final para construir un coche. Los chinos dicen, no, nosotros tenemos una ingeniería inversa. ¿Cuál es? En otras palabras, es copiar. Vamos a coger el coche como está, conseguirlo. Vamos a desbaratarlo. Vamos a estudiar cómo está hecho. Y vamos a copiar una tecnología, mejorar algunos componentes o no mejorar. Eso es la ingeniería inversa de parte de ellos. Y quiero darles algunos ejemplos para que se queden sorprendidos. Lo que han hecho últimamente, además de comprar compañías, que es obvio y todo, les voy a dar algunos ejemplos. Ustedes todos conocen la galleta Oreo, ¿verdad? Las galletas negras que tienen adentro un relleno blanco. ¿Ok? Es un ejemplo trivial, pero es muy significante para entender. Bueno, para decirles que este relleno blanco es muy difícil de hacer porque necesita un dióxido de titanio, una tecnología muy avanzada que no muchos tienen, solo Alemania. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Compraron la compañía que está fabricando eso y ya tienen la tecnología. Otro ejemplo, un poco más serio, la compañía Ford de Estados Unidos quebró hace pocos años. ¿Sabes que ellos
fabricaron el Hammer. Hammer es la camioneta del ejército de Estados Unidos. Sí lo saben, ¿verdad? Entonces, y es un secreto porque realmente es una tecnología no tan avanzada, pero avanzada. Los chinos querían comprar a la compañía Ford, así como está. Pero Obama frenó eso en su época, pero los chinos consiguieron 4 camionetas Hammer, los importaron a China y aplicaron ¿qué? La ingeniería inversa. copiaron la tecnología. Hoy en día, si ustedes ven, el ejército chino utiliza camionetas igualitas al Hammer, inclusive por fuera son igualitas. Una copia de la camioneta tan avanzada de Estados Unidos. Otro ejemplo es Airbus. La compañía de Airbus compraron muchas acciones de la compañía de Airbus. Una empresa robótica alemana que produce robots avanzadísimos fue comprado por los chinos por 4.400 millones de dólares. Quiere decir, están comprando la tecnología porque tienen dinero y todo y pueden avanzar en las etapas industriales, lo que duró tantos años para el occidente, ellos lo van a hacer en muy, muy poco tiempo, en una época muy corta. Bueno, yo creo que por falta de tiempo, ya estamos en 1 hora, voy a terminar acá, se puede hablar mucho más, pero espero que tengan la idea, para resumir, que China está avanzando con pasos gigantes y con medios no siempre muy correctas para avanzar y lograr sus metas. También por sentir amenazada por el occidente y con mucha razón, porque tiene una historia muy negra con el occidente. Quisiera abrir la sesión para preguntas o comentarios. Silvia, creo que hay una pregunta en el chat. Está apagado tu micrófono, Silvia. Ay. Listo. Gracias. Mira, tenemos de Fred Weiser que pregunta que cómo ves la relación de Israel con China y la oposición de Estados Unidos para que se lleven a cabo, como ejemplo, su inversión en Haifa. Excelente pregunta. No les mencioné que el puerto de Haifa está renovándose y ampliándose. ¿Por quién? Por China. Ya que los Estados Unidos dijo que no va a anclar los navíos de guerra en Haifa. ¿Por qué? Porque los chinos van a captar toda la información y secretos de comunicación. Bueno, excelente pregunta. La situación en el mundo es que ya empezó una guerra fría entre Estados Unidos y China. Ya está, no empezó, ya está en su desarrollo. Y muy, muy pronto, muchos países del mundo tendrán de tomar una decisión. ¿Estamos con Estados Unidos o estamos con China? Y no van a poder jugar, como Israel todavía juega con los dos, y muchos otros países juegan con los dos. Los dos van a presionarles a países del mundo a quién van, con quién van. ¿Estás conmigo o contra mí? No va a ser ya, puedes estar conmigo y con China. Hablo de Estados Unidos. Y es una excelente pregunta. Y cada país va a tener sus cálculos económicos, políticos, etcétera, con quién se va a aliar, como en la época de la Guerra Fría con Rusia. Igual. Y este proceso geopolítico, el cambio geopolítico ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Hay países, todos los países pobres que están parte del proyecto Magno Esto, son países pobres que no tienen otra, no pueden ir con el occidente. Israel sí puede ir con occidente y está entre la espada y la pared, porque Israel puede contribuir muchísimo a China
en la parte de tecnología y China quiere eso. Entonces, yo creo que Israel va a tratar de mantener el statu quo, maniobrar entre las dos fuerzas tan grandes, hasta que va a estar en una situación que va a tener que decidir. Pero va a maniobrar. Lo mismo, México, por ejemplo, también va a tener que decidir. México depende mucho de Estados Unidos. En esta etapa todavía tiene que ir con Estados Unidos. Pero quién sabe, tal vez un día le va a convenir más exportar e importar de China y dejar abrir a la economía mexicana a inversiones chinas, que hasta ahora no permitieron. ¿Recuerdan el muelle que querían construir los chinos en Quintana Roo, en Chetumal? Pero el gobierno mexicano, por presión del gobierno americano, no lo permitió. Y eso fue hace 6 años. Quiere decir, ya existe esta guerra. Excelente pregunta. Y la respuesta es, no sabemos ahora qué va a pasar. Cada país va a decidir según sus conveniencias. Sí. Mira, tenemos muchas felicitaciones. Te preguntaban también sobre América Latina, que ya contestaste en México, que Sí. qué relación hay con América Latina. Sí. Todo el mundo quiere agradecerte todo la riqueza cultural que nos estás dando. No sé si haya alguien que más quiera preguntar, pero creo que has resuelto muchas de las dudas que tenemos. No Yo sé, quiero esas preguntar son algo. con mucho gusto. Sí. Pregunta. Reuben, primero que nada, como todas, también agradecerte. Y bueno, si tú nos has documentado de esta manera, me imagino que el gobierno americano pues sabe perfectamente cuáles son los pasos que tiene China en cada cosa de lo que da. ¿De qué manera se protege Estados Unidos o de qué manera Estados Unidos puede tomar cierta posición y que no se vea perdida una guerra? Perfecto. También una excelente pregunta. Como tú dices, Estados Unidos sabe exactamente lo que hace China. Pero lo que pasa es lo siguiente. No sé si lamentablemente o no lamentablemente, pero hay un proceso en Estados Unidos de gobiernos demócratas y también republicanos. Empezó en la época de Bush y después, bueno, Bush, Obama y todo eso. Estados Unidos está un poco cansado y drenado económicamente de su papel de policía del mundo. Él jugaba este papel de policía del mundo durante una época muy, muy larga. Una de las razones principales que intervenió en todo el mundo, ¿cuál era? No tenía suficiente petróleo. Y como el petróleo estaba en Medio Oriente, era un objetivo primordial de Estados Unidos tener fuentes de energía, porque si no, su economía no funcionaba. Entonces, durante toda esta época, Estados Unidos jugaba un papel primordial en la política mundial, en Medio Oriente, en América Latina. Cuando vino un régimen como Allende en Chile, la CIA lo dobló, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque querían tomar el papel de policía mundial y maniobrar el mundo según sus intereses. La primordial era energía. Ahora, ¿qué está pasando en los últimos años? El señor Bush entraron en unas guerras de Irak, de Afganistán, y la verdad era un drenado muy grande económico y de vidas humanas que los americanos se cansaron, ya no quieren. Y hay una tendencia en Estados Unidos de dejar todas esas guerras que no son nuestras, de ellos. Por ejemplo, en Irak, invirtieron billones y billones de dólares. Murieron no sé cuántos, 3, 4 millones de soldados. Igual en Afganistán. Entonces, últimamente, después de Bush, gobiernos demócratas y también republicanos tienen la tendencia de salir y de aislarse
la tendencia de ser nacionalistas, de concentrarse dentro del país y no ser el policía del mundo. Y eso es lo que sucede. Entonces, y por eso, cuando hay un vacío, se llena. ¿Quién lo está llenando hoy en día? Número uno, China, pero también Rusia. También Turquía. En Siria también entra Turquía. Es un tema de otra plática. Turquía está entrando también. Rusia, Turquía y China. Entonces, lamentablemente, China está ganando terreno en muchos lugares del mundo, no tanto porque el vacío de Estados Unidos, porque Estados Unidos se está retirando de toda esta área y dice, yo ya no quiero peleas y no quiero guerras afuera. Pero definitivamente China está ganando terreno. Lo mismo Rusia y lo mismo Turquía. Yo creo que, Silvia, con esto damos por terminada, si quieres dar la despedida. Bueno, la verdad, Rubén, es asombroso. El libre comercio, los ferrocarriles, las rutas marinas, minas que China ha desarrollado mirando hacia un futuro y que se está convirtiendo en ese gigante económico y político. La verdad, yo desconocía y realmente me enriquecí muchísimo de esta plática. Indudablemente tienes conocimientos para muchas exposiciones más, pero con esta queremos agradecerte esta tarde tan agradable que nos has hecho pasar. Amén de la riqueza cultural que nos compartiste. Muchísimas gracias por ti. De verdad, Rubén, no tenemos manera de agradecerte más que decirte gracias y que te estés muy bien. Vicky, Rubén, te paso el micrófono. Gracias. Rubén, la verdad, una tarde exquisita. Pues nos transmites todo, la verdad, con palabras muy claras, las especificaciones con lo que nos las platicas, nos hacen entender muy bien lo que nos estás queriendo decir, nos los haces delicioso. A nombre del Grupo de Arte y Cultura, te queremos agradecer esta segunda ocasión que estás con nosotros. Esperamos, claro que ya vi que los chats decían, queremos que Rubén siga con nuestras pláticas. Claro que sí. Tengo 2 semanas con otras cosas, más o menos voy a programar dentro de 3 semanas. Y claro que estaremos continuando con Rubén, si Rubén así lo desea. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas felicitaciones en el chat. Como siempre, que Dios te bendiga por tu tiempo que nos das, por todo lo que nos estás brindando a la gente en estos momentos. Muchísimas gracias. Pues les agradezco, yo agradezco a ustedes, a la comunidad de Monte Sinaí y a cada uno personalmente de ustedes que tenían la paciencia de escuchar todo eso. Es un placer. Y muchas gracias por todo. Entonces, estamos en contacto y nosotros les vamos avisando. Gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Rosy.